Y ahí está grabando. Entonces, la lista, ¿cierto? Esta estructura especial que la definimos con nuestro typedef, como ya hacíamos. Acá le ponemos los datos, sea lo que sea, puede ser más. Pero la gracia, lo importante, lo que la define como lista, como su esencia, es que acá tiene un puntero a un elemento del mismo tipo. Que en el caso de una lista simplemente enlazada, el objetivo es que apunte al siguiente. Y eso es lo que la estructura básica del nodo. ¿Cierto? Recordar que esta palabra de acá, el nombre de la estructura, lo ocupamos para definir este puntero dentro de sí misma. Independientemente de que después con el typedef la vamos a llamar nodo. Y claro, y por eso las dibujamos así. Porque tenemos los datos que van a ir en alguna parte de eso, como cualquier estructura, puede tener string, lo que sea, lo que queramos. Pero la parte fundamental es que tiene este puntero que va acá. Y es su esencia. Por eso lo hacemos aparecer en la representación gráfica que hacemos del nodo. Bueno, este es el nodo. Y esto vendría siendo el puntero, que en este caso es next. ¿Ya? Y como tienen que haber visto, la gracia de esto es que yo reproduzco esto, me hago otro elemento de tipo nodo, y así puedo tener varios elementos sucesivamente apuntados con estos punteros. Y el último, ¿cierto? Lo tiro a null. Como tierra o null. Que es un puntero vacío en el fondo, que no apunta a ningún lado, pero me está indicando que entonces yo puedo verificar si el atributo next de un nodo es null, significa que es el último. Lo que me falta aquí, eso sí, es algún dato que también va a ser de tipo puntero a nodo o a n modelo, que me recuerda dónde está mi principio de la lista. Y esto le solemos llamar head o header, o como quieran. O puede ser inicio, algún nombre así. En general, por simplicidad, los nombres, ocupamos los nombres usuales, no eviten para su propio bien, eviten innovar en nombres, nuevos nombres típicos, muy típicos, para toda esta clase de estructura. Y denota justamente cuando uno habla de un nodo, uno puede pensar en un gráfico y se refiere a esta idea de interconexión de las cosas. Por eso hace sentido que nos refiramos a cada eslabón como un nodo. Ahora, cuando
definimos este tipo, igual que como hemos hecho con otras estructuras, no, o sea, las queremos para algo, o sea, tienen que servir para guardar una información específica, eh, para administrar datos de algún tipo. Y bueno, eso dijimos es lo que está representado por este atributo dato, que puede ser cualquier cosa. No nos interesa simbólicamente, cuando estamos generalizando ahora el funcionamiento de las listas, no nos interesa qué es exactamente el dato, que puede ser cualquier cosa. Pero sí hay algunos comportamientos que van a ser típicos, usuales, que justamente los podemos generalizar al uso de listas completos de cualquier tipo, en general, no necesariamente, independiente del tipo de dato que estemos almacenando. O sea, lo más básico es que nosotros podamos crear un nodo y conectarlo al final de una lista. Voy a poner al final de una lista. Esta es una de las operaciones más básicas. Ya lo podemos hacer con esta lista simplemente enlazada. Recuerden que, como regla general, yo solo me acuerdo dónde está el head o el inicio. Y no, porque lo que yo quiero es no tener que almacenar un puntero en mi main que me diga cada eslabón dónde está, cada nodo. Entonces, una vez que yo tengo una lista que ya existe, yo quiero agregar un nodo, lo que yo voy a hacer es buscar mi head, voy a acceder al head, voy a llegar a la punta, voy a llegar al 1 y voy a revisar qué dice su puntero next. Y voy a hacer lo mismo hasta llegar al que dice null. Una vez que diga que me diga null, yo sé que ese es el último. Null implica que este es el último. Entonces, en una lista simplemente enlazada, cuando yo quiera crear un nodo al final de la lista, yo siempre voy a tener que recorrerla completa. Voy a llegar hasta el final y ahí puedo agregar un nodo. Y de la misma forma, yo puedo eliminar un nodo al final de la lista o de una lista. Estas vendrían siendo las operaciones más básicas. Voy a poner funciones, porque al final lo hacemos con funciones. Lo que yo también puedo querer hacer es eliminar o crear un nodo al principio de la lista. Estas dos operaciones son un poco más, hay que ser un poco más cuidadosos, porque voy a necesitar una variable auxiliar. Voy a hacer un dibujo. Digamos que yo tengo mi lista, aquí está la cabeza, que tiene dos elementos, y quiero agregar uno al principio. Yo lo primero que tengo que hacer es tomar como una variable auxiliar
que recuerde dónde está esta, que va a pasar a ser la segunda. Y después el mismo header que ya tenía, luego apuntar al nuevo nodo que estoy agregando. Este que le voy a poner new. Y ahí mi auxiliar más espacio hacia la derecha. Ahí mi auxiliar me está recordando dónde está el resto de la lista. Si no, la perdería y no juega memoria, ¿cierto? Y como último paso, hago que el nuevo nodo inicial en la posición 1 apunte a la lista antigua. Estás como representando copias, ¿no? ¿Cómo? ¿Copias? Sí, No, son pasos. quieres borrar el de que tenías de inicio, ¿no? No, estoy agregando este que le puse new. Este en Ah, grisecito es nuevo. y ahí lo estás Entonces agregando como segundo elemento nuevo. lo estoy agregando en el primer elemento. Este cuadradito chico Ah, es un puntero a la lista, pero no es un elemento de la lista. vale, 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 sí, ahí está. Ya. Bueno, estas funciones igual son básicas y se pueden hacer en una lista simplemente enlazada. Lo que se vuelve más complicado es, por ejemplo, tratar de poner un nodo en una posición específica. Decir este nodo nuevo lo voy a poner en la posición 2 o 3, o invertir nodos, o ordenar los nodos. Bueno, ordenar sí se puede. Ordenar, por ejemplo, con el algoritmo que usamos la última vez, el bubble sort, el ordenamiento de burbuja, con una simplemente enlazada se puede, porque se recorría de adelante hacia atrás completo. Pero de todas formas, uno le va agregando cosas para, para hacerlo más fácil. Por ejemplo, en el ejemplo que les dejó el profesor en el aula, él lo que hace es guardar dos punteros, uno que le llama inicio, que apunta al primer elemento de la lista. Bueno, eso ya lo teníamos. Eso es normal, es como obligatorio, el mínimo. Pero también eh, él guardó un puntero final que apunta también al último elemento de la lista. Así, por ejemplo, puede agregar más fácilmente un elemento al final. Sin tener que recorrerla toda, puede ir al final y agregar un elemento. O puede ir y eliminar el último elemento. No, de hecho no puede. ¿Por qué no puede eliminar el último elemento? Así como está esta lista, si yo quisiera, con este puntero final, puedo acceder, lo puedo encontrar. Sé dónde está este de acá. Digamos que lo elimino. Lo mato, pero hay un problema que me va a alterar el funcionamiento de la lista. De hecho, va a dejar de estar buena mi lista y es que este puntero de acá
va a seguir ahí. Y va a estar apuntando a un espacio, ¿no?, que liberé de memoria, que ya no ocupo. Entonces, en ese caso, el final no me sirve, por ejemplo, para... este puntero sirve para agregar nodos al final, pero no para eliminar. Bueno, esas son cosas que uno tiene que irse dando cuenta. Que la lista funciona mientras el último no tenga un puntero null. Si deja de tener eso, la lista ya no funciona. De todas formas, puede ser útil tener el final, como decía, para agregar un nodo al final sin tener que recorrerla toda. Pero no es obligatorio, es como un extra. Y el otro extra que el profesor ponía en su ejemplo es un int que cuenta el número de nodos. Este, por ejemplo, puede ser útil para, bueno, de por sí para saber cuántos elementos hay y también para agregar elementos en posiciones específicas. Si yo quiero agregar uno en la posición 4 y sé que tengo 3 elementos solamente, o sea, si tengo 2 elementos solamente, no puedo. Voy a decir, bueno, nomás lo pongo al final. Ok, cosas de ese estilo. Y él lo que hizo fue esto, guardarlo en una estructura. Eso no es obligatorio, no es inherente a la existencia de una lista. La lista es los nodos. O sea, desde acá para adelante es lista. Lo anterior es una cosa, es una estructura que lo ocupa, pero... Y por simplicidad, y tiene sentido. Para recordando esta lista y tener algunos atributos de ella. Pero no es parte de la lista. Bueno, y después el paso siguiente va a ser a esta lista, a la misma estructura que teníamos antes. En el modelo teníamos int data y ahora vamos a tener en el modelo no, en el modelo vamos a tener un next que ya teníamos y vamos a tener un prep. Y eso es simplemente una lista doble enlazada. La Oye, cosa extra que tiene. en el caso de la forma que ocupa el profe para hacer sus listas, para ahorrar el elemento al final tendríamos que ir modificando uno por uno el puntero final, ¿o no? Tendrías que recorrer todos los nodos. Modificarle a cada uno de ellos el nuevo elemento final. No todos, solo el del penúltimo. No, no, pero es que el profe ocupa dentro de su estructura de puntero la variable final que indica el puntero, que es un puntero que indica el último elemento, si no me equivoco. Sí, sí. O sea, claro, para mantener actualizada esta estructura, que es una estructura auxiliar que lo ocupa. Eso. ¿Dónde está mi lista? Ah, pero una estructura auxiliar, pues verdad que lo ocupa esa es como una lista. O Sí, no, o esa es sea, como otra estructura, pues, y la llama lista. esto esto es auxiliar. Ah, y la otra es el Es nodo, como que si son quieres, aparte. Ya, bueno, estrictamente debería ser como info lista, si quieres. ya, ya me Pero la acordé. lista es esto, de acá para Claro, allá. Y claro, si yo quiero eliminar del final, no me sirve mi puntero a final. Tengo que hacerlo desde el inicio. Voy a ir hasta acá y conociendo este puntero de acá, conociéndolo, lo voy a tirar a tierra, al null, y ahí el puedo nodo matarlo. final va a ser ese puntero. Claro, este va a ser el final. Y después yo querría mantener actualizada mi estructura auxiliar, pero lo que refiere a la lista ya lo hice. Ya, Con genial. eso, con tirarlo. De hecho, o sea,
le hago un free a este. De hecho, justamente para esto me sirve el puntero. Ocupo este puntero para hacer el free del nodo. Y Y después lo después tiro ese a tierra. puntero lo tiré de tierra. Y con eso ya hice lo que corresponde a listas. Ya, ya. Después, la estructura auxiliar nos interesa mantenerla Actualizar. actualizada, pero no es como obligatorio. O sea, si a ustedes le piden haga una función que elimine el nodo final, quizá ni siquiera les interese. O sea, a lo que quiero llegar es que igual a estas funciones, les dije, estas son las básicas, pero uno puede hacer las que quiera, o sea, agregar al final, agregar al principio, sacar al final, sacar al principio, sacar del medio, invertir posiciones, pero va a depender de y bueno, esas como clases de funciones dan lo mismo el dato. Eso es lo importante, da lo mismo el dato, sirven para todas las listas, pero yo no necesariamente las necesito todas, Claro, según dependiendo lo del que vayan problema, necesitando. y eso es lo que después van a ir viendo cuando uno habla de un stack, por ejemplo, es una lista que entran las cosas por arriba y siempre sale el primero que entró, o sea, el último que entró. Entonces, si yo sé que siempre va a salir el último, eh, Ah, quizá no necesito definirlas todas, solo las del final. pero que eso es como que si tú introduces un nuevo elemento, el del final sale. Si tienes tres Eh, elementos, así como... hay algunas que son así, pueden ser como un buffer, por ejemplo, que cuando entra una sale otra al mismo tiempo. O puede ser que yo siempre voy a querer sacar, si es que yo trato de sacar algo, va a ser siempre el de arriba, o va a ser siempre el de abajo. Ah, El, ya, el más vale. viejo o el más nuevo. Uno puede definir, por ejemplo, si es que uno quiere definir una lista con tamaño máximo, claro, necesitas saber cuántos nodos tiene. Entonces vas a querer guardar este dato. Pero depende. Eso, o sea, las funciones, como su estructura o el pseudocódigo al final, como la forma en que operan, esta idea de ocupar eh, un puntero auxiliar para recordar el lugar, eso no depende de, de la aplicación. Al final ustedes van a tener siempre un repertorio de funcionalidades para listas. Ah, ok, y Y, ahora estoy y cachando. el repertorio es común para lo que sea, pero dependiendo de la funcionalidad, ustedes escogen cuál ocupar. Igual la gracia de esto es que, pucha, yo antes cuando quería hacer un arreglo, por ejemplo, tenía que definir el número de elementos primero y toda la cuestión. Y acá tengo que llegar y agregar nomás, pues no me preocupo de eso. O sea, claro, pero de todas formas, hay todo un overhead. O sea, tú puedes ocupar tu lista fácilmente, pero porque definiste un montón de funciones. Ah, claro, sí, bueno, es tan simple como el O arreglo. sea, tiene un costo-beneficio. Eso es lo que hay que ir viendo. Eh, y bueno, ahí las doblemente enlazadas es como el paso siguiente, que justamente si yo me daba cuenta que para eliminar el nodo del final eh, era muy complicado porque yo no podía, conociendo el nodo del final, incluso yo no podía eliminarlo así tal cual porque necesitaba el anterior, el penúltimo. Entonces, las listas doblemente enlazadas sirven para eso. Voy a tener un puntero a cada lado y voy a tener siempre un inicio y un fin. Y este también, a tierra. Y este siempre van y vienen. Y este a tierra. Entonces ahí yo sí puedo, conociendo el final, llegar al último, del último pasarme al penúltimo y ahí cambiar ese puntero a tierra. Ahí sí tengo que cambiar dos punteros cada vez, porque voy a tener que el F, el final, apuntarlo ahora al que era penúltimo. Pero por eso, cada funcionalidad que yo le agregue a las listas
están contadas, no son infinitas, pero ahí voy a tener que escribir un poco más. Mi lista va a ser un poco más gordita, va a tener un poco más de datos y me va a dar funcionalidades extra, ¿no? Entonces ahí en cada caso van a tener que ir viendo qué es lo que se necesita. Ahí, bueno, el profesor en el documento que subió al aula, en el punto C, tiene un montón de funciones. Tiene inicializar, eh, insertar al inicio, insertar al final, insertar en medio de la lista, suprimir al inicio, suprimir en el medio y visualizar, destruir. Ya. El ejercicio de hoy día, para el que vamos a estar jugando con listas, es esto. No importa mucho en verdad el gráfico, pero por si no conocen, esto tiene que ver con la serie o sucesión de Fibonacci. Y bueno, vamos a estar calculando la serie, pero vamos a aprovechar de usar listas. El enunciado, igual el profesor los puso en el aula. Es lo voy a escribir con palabras. Imprimir en pantalla los elementos de la serie de Fibonacci, uno por segundo, dando memoria dinámica, igual dice, que se presione una tecla. Luego liberar memoria y guardar la serie en un... Bueno, serie inicial. Y vamos a irnos al NetBeans entonces. También yo les dejé este main que tiene dos cosas. Bueno, tiene esta función sleep, que es la que nos permite esperar segundos, en este caso solo uno, que es el argumento, que está en la librería esta, UniSTD. Y lo demás es, bueno, se puede ver aquí que aquí saqué un descriptor de archivo del stdin. La salida ahí, stdin, a la terminal y todo, que funciona como un archivo de texto, que de hecho es como una función FIFO. Lo primero que entra, por un lado, al buffer, es lo que primero que se imprime en la pantalla, o al revés. Lo primero que viene del teclado es lo primero que uno puede leer con scanf o getchar y esas cosas. Eso ahí las comunicaciones que se llaman del sistema operativo son archivos de texto, porque al final son punteros que recorren espacios de la memoria consecutivos. Pero bueno, lo importante de esto es que con el descriptor puedo conseguir como los flags, que es un poco la estructura que configura el archivo, y lo estoy configurando para que esté en non-blocking, el modo de lectura. Eso significa que acá... Me perdí, caleta. ¿El fileno es una función que tú creaste o está No. Todo esto viene en la librería FCC.
FCNTL, que es como File Control. Ya. ¿Y qué hace Fileno? Me está dando el descriptor de un archivo de texto que ya existe, que es el stdin. Es un archivo Standard estándar. input. Sí, claro. Entonces, el descriptor. ¿Y qué valores toma el descriptor? Es que el descriptor es como una estructura. Ya, O sea, no, el descriptor es como un puntero especial. ya. Claro, y ahí yo le estoy como sacando una especie de estructura que son los flags, o es una especie de, Es un número. digamos, esto es como la configuración que ya existe, ¿me entiendes? Estoy tomando la configuración que ya tiene y a esa configuración le estoy haciendo un OR con una configuración nueva que quiero, Pero, que es el non-block. pero, ¿qué configuraciones son esas? Son El- configuraciones de esta misma onda, de el non-blocking, que es la configuración que estoy agregando. Esto es lo que importa, la configuración nueva que le quiero poner tiene que ver con el tiempo de espera. En general, cuando tú haces un get char o un scanf, va a esperar ilimitadamente, ¿cierto? Va a esperar a que haya un enter. Sí, po. En este caso, con non-block, la, la función esta getC se va a ejecutar inmediatamente. Va a, terminar- va a retornar al tiro. Si es que el buffer está vacío, va a tirar un end of file. Y eso es lo que quiero. Eh, Porque para que cuando apriete cualquier tecla, eh, haya algo en claro, el buffer y lo pille. salga del while, po. Claro, exactamente. Pero, Entonces, lo único que hay que entender aquí es que yo le agregué ese non-block a la configuración que ya estaba. Yo no sé cuál es la configuración. Tiene hartas cosas sobre los tiempos, sobre el tamaño de qué sé yo. Pero yo lo único que sé es que estoy respetando lo que ya había. Y a eso le agregué non-blocking. entonces están modificando la función std, o sea, no la función, pero está modificando el standard input. Eso es lo que estás haciendo ahí, ¿o no? Eh, no diría específicamente el estándar input, porque al final estoy modificando el comportamiento de las funciones getC, scanf, porque todas esas funciones ocupan llamados a sistema, que son funciones más profundas. Y esas funciones profundas seguramente consideran estos flags en su procesamiento. No, Por eso yo creo que me fue la chucha. Pero es que debe ser porque, claro, no he visto como nunca esa. esto es como de sistema operativo, sino es que tenga que... No es que tenga que saberlo. No, o sea, de todas formas, no es que escape a tus capacidades, tú puedes buscar Claro. después, más tarde, con calma, función o librería FCNTL y te van a salir cuáles son las cosas que componen flags, te van a salir las opciones para cada atributo, como non-blocking, blocking, cuáles son las por defecto. ¿Y qué es eso del get fl Eh, en Flags? Cuando tú pones fcntl y pones description, get. por eso, ahí está, está recuperando los flags que ya hay del descriptor del stdin. O sea, yo Recuperando necesitaba los flags. recuperándolo, está leyendo si quieres. Todo lo que sea get en general es como eh, ir a buscar Claro. ¿Y el flag? Sorry, ¿pero qué era el flag? flag. eh, los flags en general son cosas que son como 1 o 0 y que te indican como el estado de Ah, algo. claro, verdadero, falso, ya, sí. Entonces Y- acá hay un flag seguramente que indica si es not blocking o blocking. Y ese flag es el que estoy cambiando pero manteniendo los demás. Ya, y el fcntl era lo que cambiaba la configuración. Es que el FSNTL
debe ser, según el argumento que yo ponga acá, hace varias cosas. Es una función con argumentos variables, como el printf. Ah, ya, es Entonces, como en el... función, acá le puso un getFL, entonces no necesita más argumento, pero acá le puso un setFL. O sea, cámbiame los flags. Y Quiere, cuando pongo eso, va un argumento. es como el fopen, ¿o no? Que lo puedes poner en distintos modos. Modo Claro. escritura, modo Sí, sí, sí. lectura. Estos son defines, así que están mapeados a alguna cosa. Este podría ser 0 y el otro podría ser 1. Lo que están estas palabras específicas definidas para que sean más legibles. O sea, eso te invito a que lo busques en internet. Son cosas bien interesantes de manipular. Pero también, bueno, en el futuro probablemente tengan que hacerlo si es que sigue en el área de computadores. Pero no es, por eso se lo subí, porque créanme, funciona y ahora mismo no es tan importante. Porque ahora lo que queremos es definir listas, ¿cierto? Ya, sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestra serie? O sea, nosotros ya estamos listos con cómo termina, cómo salimos del while, ¿cierto? Si es que apretamos cualquier tecla, se compila esto y vamos a salir. Eso está listo. Ahora nos falta, sí, iniciar nuestra lista, de hecho, definir nuestra estructura, súper importante. Tenemos que definir la estructura del nodo, iniciar nuestra lista y también definir cómo se rellena la lista, cómo se agregan eh, estos nodos que van a tener los valores de la serie de símbolos. Entonces, typedef, struct, en el modelo, dijimos entonces vamos a tener un int que va a ser el elemento de la serie. Y como siempre, es normal que esté aquí. Y como siempre, struct en el modelo, el puntero en el modelo. Y este va a ser el next. Porque en principio nuestra lista es simplemente enlazadas cuando la queramos eh, leer. O sea, en la medida que estén entrando los datos, eh, la vamos a recorrer en un sentido solamente, así que no necesitamos más que eso. Y le voy a poner no. Ya. Ahora, main, vamos a querer tener un head que va a ser de tipo puntero no. Y eso no va por mientras. Lo voy a hacer apuntar a nula al tiro igual. Y ahora en cada ciclo de, de nuestro bucle infinito, tenemos que crear un nodo nuevo, ¿cierto? Después crear un segundo y volver a hacer. A lo que sí, bueno, la serie de Fibonacci, si se recuerdan, se va construyendo con la suma de los dos elementos anteriores. Entonces es necesario partir con dos unos para que de 1 más 1 pueda ser 2, si no parto con 0 y 1, me quedo en 1 para siempre, qué sé yo, ahí 3, 5, 8, no sé sumar más.
Pero claro, entonces nuestra serie igual va a tener la característica de que sí o sí queremos por lo menos dos nodos al principio. Así que vamos a replicar el modelo del profesor cuando hace una función inicializar lista. Pensando que vamos a usarla para Fibonacci, sabemos que mínimo necesita dos nodos, así que mejor la inicializamos. Y esto va a pedir un puntero nodo G. Entonces, nodo new igual eso. Malloc size of nodo como siempre ahora el profesor cada vez que crea un elemento hace algo así en su ejemplo. ¿Le explicó por qué hace esto o no? Meter todo esto en un if. ¿Les dijo? Ninguna idea. Bueno, lo que está haciendo el profesor acá es cerciorarse de que el malloc sí le asignó espacio al elemento nuevo. Esto en mi ejemplo sería no. Yo no tengo certeza de que haya espacio suficiente. Hipotéticamente, si yo creo muchas cosas, en algún momento se me va a acabar el espacio y el malloc me va a devolver un null. Significa que no pudo asignar el elemento. Entonces lo que hace el profe acá es asignar el nuevo elemento, pero se cerciora de que sea distinto de null. Porque si es null, retorna una función porque no se puede ejecutar. Entonces igual es una buena práctica. Podría ser acá lo mismo. New igual a null. Retorna un -1 que significa error. Pero bueno, en general nosotros vamos a estar ocupando pocos datos, así que es difícil que el malloc no nos asigne espacio. Pero es una buena práctica, por así. Entonces ahora, si no retorné es porque tengo mi nodo correctamente. No, no. Así que voy a hacer que g apunte sea igual a new. ¿Listo? Copiando de la dirección almacenada en new en head, pero todos son punteros no. Y además tengo que hacer que head elemento sea igual a 1, porque es el primer elemento de mi lista. Y tengo que crear otro más para el segundo elemento. Voy a ocupar exactamente el mismo código. Ya no tengo que ponerle esto, ¿sí? Ya está declarado mi puntero new, pero como el nodo 1 ya
lo apunté con head, puedo hacer lo que quiera con new ahora. ¿Se entiende eso, cierto? Porque no se pierde el... Y ahora head punto next, o sea, flecha next punto next eh, Yo no entendí por qué como que ocupaste el malloc 2 veces. o sea, ya. Bueno, se entiende que yo quiero crear dos nodos, ¿cierto? Para los dos primeros unos. Ya. Yo primero tengo esto, que de hecho está apuntando a tierra, que es mi head. Le puse. Y esta es como mi situación inicial. Después, todavía tengo mi head, pero hice un new que apunta a mi nuevo nodo, que de hecho tiene el puntero colgando para un lado. Esa es mi situación 2. Después hago que este head apunte al nuevo nodo cuando le pongo head igual a new. Pero el new todavía apunta para allá. Solo que ahora a mí me interesa que la H apunte para allá. El new ya me da lo mismo. Porque mi lista es la H. O mi lista la tengo apuntada por head. Así que tranquilamente puedo conservar esto y hacer que el new, hacerle un nuevo malo que apunte al elemento que vendría siendo el 2. Porque el 1 no se me va a perder. Ya lo tengo guardado. Y lo que va a seguir ahora es que el 1 tengo que hacer que apunte al 2. El new todavía está acá, pero de nuevo ya no me importa, porque ya tengo mi lista construida. Y voy a tener que hacer esto también, eso sí. Eso es importante. Entonces, ahora, Oye, pero ujú, ¿quieres modificar el head aquí? una vez nomás. Una vez que apunta Pero al primero, ya estoy tranquilo. es que en teoría quieres modificar su dirección de memoria. Claro, o sea, el contenido de head es una dirección de memoria, Mm, igual que el contenido de new, porque los dos son punteros. Entonces, pero al cuando meter el hago, head dentro de la función, ¿no estarías como trabajando con una copia del puntero? El querer modificarlo, no estarías modificando la copia, no estarías modificando el head en sí, pues. O sea, ¿o no? tienes razón, Tendría que ser tengo que doble meter puntero, ¿no? el puntero, la dirección de head. Claro, puntero, puntero, head, y ya. Sí, te digo porque Muy bien llevo visto. 2 días con ese mismo error y bueno, me fui a la chucha un par de veces. ¿Qué va a cambiar ahí? Que ahí yo voy a tener que ponerle em, le voy a cambiar el nombre para que no sea confuso. Le voy a poner puntero a head para que no pensemos que es lo mismo. Pero bien visto.
Entonces, este puntero ya no le puedo hacer así tal cual. Tengo que hacer el contenido del puntero igual a new. Y ahora el contenido del puntero elemento. Y acá solamente también pth. Ahí me lo reconoce, está bien. Ahora tengo, bueno, esto apunta al nodo 1. Y al nodo 1 le estoy sacando el next. Y el next contiene una dirección de memoria que ahora está vacía o con basura o qué sé yo. Y esa tiene que apuntar al segundo. Así que esa va a ser igual a new ahora. Y lo otro que tengo que hacer, bueno, voy a aprovechar que todavía tengo new. Voy a hacer que su next sea igual a null, para que mi lista quede con un término como corresponde. Lo que podríamos hacer al tiro para poder ir estando tranquilos con lo que hagamos es una función que lea la lista. Int list. Bueno, aquí sí puede ser solo puntero a head, porque no lo voy a modificar. No, la otra opción igual era retornar y hacer como un head igual init lista y ponerle void nomás. Eso también es una alternativa. Lo voy a dejar aquí. Nodo. Ya. El print va a ser simple. Partimos del head y hacemos un while. Pongamos nodo p igual a head, while p diferente de null, print f un int, ¿cierto? Lo que vamos a imprimir es el puntero, el elemento. Después tenemos que correr el puntero igual y eso debería ser suficiente. Me faltó un retorno. Entonces ahí podríamos ya estar probando nuestro edit lista.
antes de meternos a esta parte del bucle infinito. De hecho, voy a comentar esto con nosotros. Lista. Y dijimos que íbamos a necesitar que era un puntero a puntero, así que la dirección del G. Luego print lista. Es súper importante el error que me observaste, porque justamente cuando usemos listas vamos a estar muchas veces alternando entre puntero a puntero y puntero. Y ahí hay que tener cuidado. Es una fuente de error usual, como podrán ver. Ya. Me dio un warning, pero igual algo hizo. No, le puse un backtrack. Sí. Que, bueno, si se fijan, imprimió 1 y 0 en vez de 1 y 1. Significa que en algún momento no asigné el 1. No lo hice, no. El new también. Elemento igual 1. Sí, me había faltado eso. ¿Y cuál es el warning? Ah, sí, bueno. Acá necesito ponerle int, si es que quiero retornar un -1 en el caso de error. No es tan... Pero fuera de eso está funcionando bien. Ya. Ahora sí, lo que vendría haciendo el grueso del asunto, la función int va a retornar -1 si tiene problema. Add o append. Append como de agregar un elemento al final, justamente. Ya. ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros tenemos nuestra lista y vamos a estar agregando un elemento al final. Como les explicaba, uno siempre puede hacer eso. Basta con tener el inicio, recorres todo y va al final. Pero, ¿qué estamos haciendo en nuestro programa? O sea, vamos a habilitar un while que potencialmente sea infinito para agregar elementos hasta que el usuario se aburra y apriete una tecla. O sea que cada vez que agreguemos un elemento a la lista, vamos a tener que recorrer una lista más larga para ir a poner el último. ¿Qué alternativa tenemos? Ahora, para ser más eficiente nuestro agregar un elemento al final. Es complicado. Le había dicho que es una de las cosas que el profesor sugería en su código. Agregar otro puntero
para el final. Ahora, ¿dónde está ese puntero y a dónde apunta? Nos obliga a modificar un poco nuestra función de inicializar para que inicialice también el puntero a final. Entonces aquí el nombre lo cambié. Si era un puntero a la head. Entonces, al final tenemos que hacer contenido ttf new, que en este punto es el segundo elemento. Y con esta nueva forma, con nuestra nueva variable, voy a modificar esto y voy a aprovechar que tengo al final para agregar el elemento nuevo a la lista. Entonces, tengo un nodo que está apuntado por final. Tengo que crear uno nuevo. Voy a agregar este mismo pedazo de código que ocupamos antes para la creación del nodo nuevo con el marco. New. Y este new ahora tengo que apuntarlo con el último nodo. Entonces, final. Igual necesito que sea puntero doble este. Porque también voy a modificarlo al final. Lo último que tengo que hacer es actualizar este puntero auxiliar que estamos ocupando. Así que quiero modificarlo y tiene que ser un puntero. ttf contenido de vamos a next, y hasta ahora este apunta a null porque es el último, lo vamos a hacer igual a new, y el new next lo hacemos null. Termina la lista. Por último, bueno, antes de terminar igual tenemos un problema, porque lo que queremos hacer es una serie de Fibonacci, y eso implica que necesito dos elementos anteriores para calcular el siguiente. Claro. Lo que significa que ya no podemos seguir con este método de agregar uno al final con el puntero al final.
no, mientras, si es que vamos a ocupar, sería más fácil con listas doblemente enlazadas, pero como tenemos que ocupar solo listas simplemente enlazadas todavía, vamos a tener que volver a la metodología anterior, que sin el final. Voy a deshacer todo esto, porque vamos a tener que partir desde el principio. Entonces, contrario a lo que había pensado, por tratarse de una serie de Fibonacci, estamos obligados a, al utilizar una lista solo simplemente enlazada, estamos obligados a recorrerla de principio a fin cada vez. Así es. Entonces voy a ocupar este mismo código para determinar el último elemento. Lo voy a imprimir, pero voy a detenerme entonces cuando eh, el puntero P alcance el último elemento. Entonces P next va a ser el nuevo. Y tengo que, necesito dos. Va a ser el, pongámosle mejor current o last. Ese va a ser el last y vamos a necesitar el anterior también. Entonces al final de cada while, o antes de esto, va a ser pre igual last, para recordarme los dos últimos. Así el nuevo elemento puedo inicializarle, el nuevo nodo puedo inicializarle el valor del elemento, que va a ser igual a el elemento más last elemento. Y el otro. No. Antes, quiero recordar al new también, hacerlo apuntar hacerlo apuntar a null. Ahí sí. Voy a llamar ahora a esta función un par de veces para ver si funciona bien.
Después, al print hay que ponerlo después. Un error porque no le puse print. Y fallamos. Y actualización también. Ahí está. Lo que vamos a hacer es justamente aprovechar de ocupar la herramienta de bugueo para entender lo que está pasando. Ahí no sé qué porque no puse. Tengo que poner primero un breakpoint, ¿cierto? Cuando uno pone debugueo el asunto empieza al tiro a correr, así que hay que poner primero un breakpoint para que se detenga en alguna parte. Ahora está corriendo, pero está detenido ahí en la primera línea del main. Si se fijan ahí, la que está en verde, que es donde yo le puse el breakpoint, es la siguiente línea de código que va a ejecutar. Y ahí yo puedo, por ejemplo, ponerle otro breakpoint, darle play para que corra libremente, se va a detener en el siguiente. O puedo aprovechar estos botones que son para hacer, por ejemplo, un paso simple para entrar a una función, para salir de una función o para ir hasta el cursor. En este caso, por ejemplo, a mí me interesa ver cómo si está funcionando la init lista. No, porque ya vi que funcionaba, digamos. La que está funcionando mal es append lista. Así que yo voy a hacer simplemente step over. Hacer otro step over, paso por encima, está lista esa. Verificar. Ya. Y ahora append lista, que es la que nos interesa ver. Entonces va a ser step into. Y ahí si fijan saltó, me mandó directo a donde está la función definida. Y ahí lo mismo, puedo ir recorriendo paso a paso, puedo poner un breakpoint. Y lo que voy a ir viendo es acá en variables, que me sale todas las cosas, todos los elementos que existen, las variables que están definidas en este contexto de la función. O sea, las cosas locales a la función y también los globales.
y puedo ir viendo, por ejemplo, new, en variables. Tengo new, por ejemplo, que sale ahí las estructuras. Se puede expandir acá. Elemento es un int. Sale el valor aquí, un valor basura, porque todavía no es nada. Next, ahí puedo ir apuntando. De hecho, puedo ir prácticamente siguiendo la lista, pero en este caso next está apuntando a null. Entonces ejecuto esta línea para ver qué tal. Todo bien hasta allí. Mi new ahora si se fijan, ahí tiene valores basura. Y voy a iterar con last. Ahí si se fijan, el last apunta a al primer nodo y el next de ese nodo apunta al nodo siguiente, que está en este caso en el espacio consecutivo de memoria. Verifica que no es null. Actualiza el prev. Actualiza el last. Y ahora el nuevo last, su next apunta a 0 porque es el segundo y último. Entonces hasta ahora esto es normal. Y ahí tenemos el problema, me parece. Ah, no, ahí el last se volvió null, ¿cierto? Entonces salió. Y acá está el problema. Cuando hago last next, estoy tratando de ingresar justamente a un elemento que no existe. Y vamos a salir de acá. Y voy a corregir el error, que es justamente esta parte de aquí. Y con esto, me parece ahora debería correr bien. Bueno, para que vean el modo de bugueo sirve harto. Es más preciso que simplemente poner prints para todo. Pueden ir viendo en vivo los valores, incluso pueden modificar los valores de las variables. Les sirve harto para chequear lo que está pasando con sus estructuras, con sus nodos. Y si se dieron cuenta, también me salieron más mensajes de error que cuando estaba simplemente ejecutando aquí en la terminal. Cuando ejecuté aquí, salió que la ejecución no fue exitosa, pero no me decía por qué. En cambio, en el debug me indicaba que era un problema de segmentation fault, que ese es un problema típico justamente de tratar de acceder a memoria que no fue asignada, que es lo que estaba haciendo. Bueno, ahora lo corregí y imprimí. Imprimí, pero no imprimí. Eh, sí parece. Estoy mal. Me falta un... Claro. Ahora estoy definiendo el last. Estoy conectándolo al nuevo. Y estoy ocupando ese mismo
para determinar el número. Lo que nos sirve. Así que tengo que tener F2. De todas formas, siempre tengo garantía de que hay por lo menos 2. Así que sé que van a existir. Y acá tengo que hacerle el pre 2 igual a pre. Ahí se van a ir completando. Y acá tendría que ser pre 2. Y, sí. Torneo. Claro. Last es un puntero auxiliar que yo definí acá, no es el verdadero. No el verdadero elemento final, el elemento final es el pre. Punto next. Está agregando un elemento, asignándole memoria, pero sin efectivamente agregarlo al final de la lista. Y ahora sí estamos teniendo nuestra bella serie de Fibonacci. 1, 3, 5, 8, como corresponde. Y ahora pasaríamos a habilitar nuestro do while. Les comento. Y en vez de hacer el append acá, voy a hacer acá. Y el print de la lista lo voy a ir haciendo en el append para que salga al mismo tiempo que cada elemento. Esta misma, bueno, puedo usar el mismo elemento. Y con eso tendríamos claro, le puse que imprimieran los append, así que los dos primeros términos que los agregué en el init no se imprimen. Y ahí está esperando a que ponga cualquier tecla enter y termine. Ahora, hay un asunto que quedó sin resolver que es súper importante. O sea,
En este caso el código termina ahí, hace retorno y el sistema operativo va a vaciar la memoria que ocupamos. Pero si es que nosotros quisiéramos hacer otras cosas, después de esto, después de nuestra manipulación de las listas, tenemos que asegurarnos de eliminarlo y justamente de vaciar los elementos. Entonces, hace falta una función delete lista que acepte como entrada al principio un puntero a la cabeza de la lista. No, me basta con solo la cabeza después. Lo que yo voy a hacer acá, hay que recordar aquí que hasta ahora nuestra lista solo sirve para leerse desde la cabeza hasta el final. Así que cuando queramos hacer un free de un elemento, de un nodo, a través del puntero que le apunta, tenemos que recordar los elementos que vienen detrás para no perderlos, que no tengamos fuga de memoria. Entonces, voy a tomar un puntero a nodo, que lo voy a hacer igual a head, el contenido de head. Voy a hacer un while t distinto de null. Si es que mi lista tiene elementos, el puntero apunta a algo que yo quiero liberar para pasar al siguiente elemento. Entonces tengo que primero guardar ese siguiente elemento. Voy a crear un puntero auxiliar temp y voy a hacer temp igual a lo que sea que haya en el next del nodo que estoy eliminando. Luego puedo hacer free de ese nodo. Estoy tranquilo porque he guardado el siguiente. Eso vendría siendo eliminar un primer elemento continuamente. Voy a eliminar el primer elemento hasta que se vacíe la lista. Y retorno. Y esto es importante de hacerlo cuando termine de ocupar mi lista. Pero lo otro que nos pedían era estos datos guardarlos en archivo de texto. Así que lo otro que puedo pedirle a mi función esta de delete lista es que paralelamente los guarde. Entonces voy a hacer un file pointer igual fopen. Voy a tener un archivo
Fibonacci.txt y en modo escritura. ¿Listo? Voy a verificar que el archivo se creó. Me da null. Torno -1. Voy a cambiar esto aquí a int para darle esa funcionalidad. Hacen retorno 0. Y lo que voy a hacer es, en caso de que sí se quede mi archivo, ir imprimiendo los valores de los nodos antes de liberarlos. Eso puede ser fprint f, en el argumento fp, si no me equivoco, luego formato de /n y vendría siendo el p elemento. Punto com. Lo vamos a intentar. Delete lista, no pide preparation. Me pide aquí, esto no va. Ya no está la cuestión todavía hacer la misma. No importa que termine. Y voy a ir a buscar este famoso TXT, que aquí está. Y ahí está nuestra super serie de el código se los voy a subir al Teams para que lo tengan, igual que el video. Así que si nadie tiene una pregunta, concluyo la ayudantía ahora cuando me pasé un poquito. No hay dudas, entonces